En los albores de la fe cristiana, cuando el fuego del Espíritu Santo encendió corazones y la palabra comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Jerusalén, surgieron figuras cuya influencia, aunque a veces eclipsada por nombres más resonantes, fue fundamental para el cimiento de la Iglesia. Uno de estos pilares esenciales, un hombre cuyo nombre evoca consuelo y aliento, es Bernabé. Su historia, tejida en los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos presenta a un hombre de profunda generosidad, un líder con visión y, quizás lo más trascendental, el mentor providencial del apóstol Pablo en sus años formativos. Sin embargo, la narrativa bíblica, con su honestidad implacable, también nos confronta con un enigma doloroso, el aparente abandono de Pablo por parte de Bernabé. Un quiebre que ha generado interrogantes y debates a lo largo de los siglos. Para desentrañar este complejo episodio, debemos primero sumergirnos en la vida temprana de Bernabé y comprender la magnitud de su contribución al ministerio naciente de Pablo. Originalmente conocido como José, este levita nacido en Chipre recibió de los apóstoles el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Este nuevo nombre no fue casual, reflejaba la naturaleza misma de su espíritu y el impacto de su presencia en la comunidad de creyentes. La primera mención significativa de Bernabé en los Hechos lo presenta como un hombre de profunda generosidad práctica. En un momento crucial para la iglesia primitiva en Jerusalén, cuando los nuevos conversos necesitaban apoyo material, Bernabé vendió una heredad que poseía y entregó el producto a los pies de los apóstoles. Este acto de desprendimiento no solo alivió las necesidades inmediatas de sus hermanos y hermanas en la fe, sino que también estableció un ejemplo poderoso de solidaridad y compromiso con la causa de Cristo. Su disposición a dar generosamente de sus propios recursos demostró un corazón profundamente arraigado en el amor y la compasión, cualidades que lo caracterizarían a lo largo de su ministerio. A medida que el Evangelio comenzó a extenderse más allá de Jerusalén, Bernabé emergió como un líder clave. Cuando las noticias de una gran cantidad de personas que creían en Antioquía llegaron a la iglesia en Jerusalén, fue Bernabé a quien enviaron para investigar y ministrar a esta nueva y floreciente comunidad. Su llegada a Antioquía no estuvo marcada por la sospecha o el juicio, sino por la alegría y la afirmación. Al ver la evidencia de la gracia de Dios en medio de ellos, Bernabé se regocijó y los animó a permanecer fieles al Señor con todo su corazón. Su ministerio en Antioquía fue fructífero, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y a través de su predicación y liderazgo, una gran multitud se unió al Señor. Este éxito en Antioquía no solo consolidó la presencia cristiana en una ciudad estratégica del Imperio Romano, sino que también preparó el escenario para un encuentro que cambiaría el curso de la historia cristiana. Fue en Antioquía donde el camino de Bernabé se cruzó de manera providencial con el de Saulo de Tarso, el antiguo perseguidor que se había convertido dramáticamente en un apóstol del Evangelio. Después de su conversión en el camino a Damasco y un breve periodo de ministerio allí, Saulo regresó a Jerusalén, donde su pasado como perseguidor generó desconfianza y temor entre los discípulos. Fue Bernabé quien, con su corazón generoso y su capacidad para ver el potencial donde otros veían solo el pasado, tomó a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les testificó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. La defensa de Bernabé fue crucial para la aceptación de Saulo por parte de la comunidad cristiana en Jerusalén, allanando el camino para su eventual ministerio apostólico. En este acto de mediación y apoyo, Bernabé se reveló no solo como un líder compasivo, sino también como un discernidor de talentos divinos. Un hombre capaz de reconocer el potencial incluso en aquellos que parecían más improbables. La conexión entre Bernabé y Saulo, forjada en la desconfianza y cimentada en la gracia, se convertiría en una de las colaboraciones más influyentes en la historia de la iglesia primitiva. La verdadera historia de la vida de Bernabé apenas comienza a despegar la magnitud de su papel como mentor y facilitador del ministerio de Pablo. La relación entre Bernabé y Saulo floreció en Antioquía.
Unidos por el llamado del Espíritu Santo, trabajaron juntos durante un periodo significativo, enseñando y edificando a la creciente iglesia allí. La Biblia nos dice que durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Este tiempo de colaboración fue fundamental para la formación ministerial de Saulo. Bajo la guía experimentada y el ánimo constante de Bernabé, el antiguo fariseo comenzó a comprender plenamente las implicaciones del Evangelio y a desarrollar sus dones para la predicación y la enseñanza. Bernabé, con su naturaleza conciliadora y su capacidad para fomentar la unidad, creó un ambiente donde los talentos de Saulo podían florecer sin ser sofocados por la desconfianza o el prejuicio. En este sentido, Bernabé no solo fue un colega, sino un verdadero mentor para el joven y apasionado Saulo. Fue la iglesia en Antioquía, impulsada por la dirección del Espíritu Santo, la que comisionó a Bernabé y a Saulo para su primer viaje misionero. Este viaje marcó un punto de inflexión crucial en la expansión del cristianismo, llevando el mensaje del Evangelio a nuevas regiones y culturas. A lo largo de este viaje, que abarcó ciudades como Seleucia, Chipre, la tierra natal de Bernabé, Panfilia, Pisidia y Licaonia, Bernabé y Saulo enfrentaron desafíos, oposición y persecución. Sin embargo, también fueron testigos del poder transformador del Evangelio, viendo cómo multitudes creían y se convertían. En medio de estas experiencias compartidas, el vínculo entre el mentor y el aprendiz se fortaleció aún más. Bernabé, con su experiencia y sabiduría, probablemente guió a Saulo en la navegación de las complejidades del ministerio, ofreciéndole apoyo y consejo en momentos de dificultad. Sin embargo, este primer viaje misionero también sembró la semilla de una futura discordia. Juan Marcos, un joven que los acompañaba como ayudante, los abandonó en Panfilia y regresó a Jerusalén. Las razones de su partida no se especifican en la Biblia, pero este hecho tendría consecuencias significativas en la relación entre Bernabé y Pablo en años posteriores. Por el momento, Bernabé y Saulo continuaron su viaje, regresando finalmente a Antioquía para informar a la iglesia sobre la obra que Dios había realizado a través de ellos. El éxito del primer viaje misionero consolidó la posición de Pablo como un apóstol influyente, aunque su deuda de gratitud hacia Bernabé, su primer defensor y mentor, seguía siendo innegable. Atención, buscadores de la verdad bíblica. Si esta exploración del vínculo crucial entre Bernabé y el joven Pablo te está intrigando, si sientes la importancia de entender las dinámicas humanas detrás de los grandes relatos de la fe, entonces, regálanos un like ahora mismo. Tu apoyo nos anima a seguir investigando los entresijos de las Escrituras y a presentarte estas historias con la profundidad y la perspectiva que merecen. ¿Quieres desentrañar los misterios y las complejidades de las relaciones bíblicas? Suscríbete a nuestro canal. Aquí profundizamos en las vidas de los personajes bíblicos, explorando sus motivaciones, sus desafíos y sus legados, ofreciéndote un entendimiento más rico y matizado de la palabra de Dios. No te pierdas nuestras próximas inmersiones en las historias menos contadas y los momentos cruciales que moldearon nuestra fe. Quédate con nosotros hasta el final de este video. En los próximos minutos, analizaremos el punto de inflexión que llevó a la dolorosa separación entre Bernabé y Pablo, explorando las posibles razones detrás de este quiebre y las lecciones que podemos extraer de él. Te prometemos una perspectiva que va más allá de la superficie de los versículos bíblicos y te invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas en el contexto del servicio a Dios. Recuerda, en nuestro canal exploramos todos los temas de la Biblia. Desde los grandes actos de fe hasta las decepciones humanas, buscamos comprender la totalidad del mensaje bíblico y su relevancia para nuestras vidas hoy. Nos dedicamos a analizar todos los aspectos correspondientes a este nicho, con rigor exegético y una pasión por hacer que las Escrituras cobren vida de manera significativa. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras desentrañamos el enigma de la separación entre Bernabé y su pupilo, Pablo. No te lo pierdas. Después de un tiempo considerable en Antioquía,
Pablo sintió el impulso de regresar a las ciudades donde habían proclamado la palabra del Señor en su primer viaje misionero, para ver cómo les iba a los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo con esta propuesta, compartiendo el deseo de fortalecer a las iglesias que habían sido establecidas. Sin embargo, surgió un desacuerdo significativo entre los dos apóstoles con respecto a Juan Marcos. Bernabé tenía la firme intención de llevar a Juan Marcos con ellos en este segundo viaje. Es comprensible el afecto y la preocupación de Bernabé por este joven, posiblemente un familiar. Colosenses 4:10 sugiere que Marcos era primo de Bernabé. Quizás Bernabé veía en Marcos potencial sin explotar y creía en darle una segunda oportunidad después de su deserción en Panfilia. Su naturaleza de hijo de consolación probablemente lo inclinaba a ser misericordioso y a ofrecer apoyo a aquellos que habían fallado. Por otro lado, Pablo se opuso vehementemente a la idea de llevar a Juan Marcos. Su perspectiva estaba moldeada por la experiencia del primer viaje misionero, donde Marcos los había abandonado en un momento de necesidad. Para Pablo, la fiabilidad y el compromiso eran cruciales en la obra del Señor, y la deserción de Marcos había demostrado una falta de estas cualidades. Su enfoque, quizás más pragmático y enfocado en la eficiencia del ministerio, lo llevó a considerar que Marcos no estaba preparado para las demandas y los desafíos de un segundo viaje misionero. La Biblia describe este desacuerdo como una gran disputa, hasta el punto de que Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó hacia Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas y viajó por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias allí. Este relato de separación entre dos hombres que habían trabajado tan estrechamente juntos y que compartían una profunda dedicación al Evangelio ha desconcertado a muchos lectores de la Biblia. ¿Cómo pudo un desacuerdo sobre un compañero de viaje llevar a una división tan marcada entre el mentor y el pupilo? Es importante reconocer la humanidad de estos personajes bíblicos. Eran hombres apasionados y comprometidos con sus convicciones, y sus diferencias de opinión, aunque dolorosas, reflejan la complejidad de las relaciones humanas, incluso dentro del contexto del servicio cristiano. La decisión de Bernabé de llevar a Marcos con él a Chipre no debe interpretarse necesariamente como una falta de visión o un error. Quizás Bernabé, con su corazón alentador, vio en Marcos la necesidad de apoyo y discipulado continuo. Su disposición a invertir tiempo y esfuerzo en un joven que había fallado podría haber sido fundamental para la eventual restauración de Marcos y su posterior utilidad en el ministerio. Como lo vemos más tarde en las cartas de Pablo, donde Marcos es mencionado positivamente. Desde esta perspectiva, Bernabé continuó su papel de mentor, extendiendo su gracia y paciencia a un joven necesitado. Por otro lado, la firmeza de Pablo en su decisión también tiene su justificación. Su enfoque en la disciplina y la responsabilidad en el ministerio era crucial para la eficacia de la obra misionera. Pablo entendía la seriedad de la tarea que tenían por delante y la necesidad de compañeros de viaje que fueran totalmente confiables y comprometidos. Su elección de Silas, un hombre que había demostrado su fidelidad y valentía en el pasado, Hechos capítulo 16 versículos 19 al 25. Refleja su prioridad de rodearse de colaboradores sólidos y probados. La separación, aunque dolorosa, quizás fue necesaria para que ambos hombres pudieran seguir el llamado de Dios de la manera que consideraban correcta, utilizando los dones y el discernimiento que el Espíritu Santo les había dado. La historia de Bernabé y Pablo en este punto revela una tensión humana profunda, un recordatorio de que incluso los líderes más espirituales pueden tener diferencias significativas en sus enfoques y prioridades. La separación entre Bernabé y Pablo, aunque marcada por una gran disputa, no necesariamente implica una ruptura total en su relación o una animosidad duradera. Es importante recordar que la Biblia, al narrar estos eventos, presenta una descripción honesta de las complejidades de la vida y el ministerio, sin idealizar a sus personajes. Las diferencias de opinión y los desacuerdos son una parte inherente de las interacciones humanas, incluso entre aquellos que comparten una fe común y un propósito divino.
La firmeza de Pablo en este asunto no contradice su profundo amor y respeto por Bernabé, su mentor inicial. De manera similar, la insistencia de Bernabé en darle una segunda oportunidad a Marcos no niega su reconocimiento del valor y el llamado de Pablo. Es posible que, con el tiempo, tanto Pablo como Bernabé hayan llegado a comprender y respetar las perspectivas del otro. La madurez espiritual a menudo implica la capacidad de reconocer la validez de diferentes enfoques en el servicio a Dios, incluso cuando no se comparten personalmente. El hecho de que Pablo mencione a Marcos de manera positiva en sus cartas posteriores, Filemón 1:24, Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11, sugiere una eventual reconciliación y una restauración de la utilidad de Marcos en el ministerio. Esto podría indicar que la fe de Bernabé en Marcos no fue infundada y que su decisión de darle una segunda oportunidad finalmente dio fruto. La decisión de Bernabé de navegar hacia Chipre, su tierra natal, también podría haber tenido implicaciones estratégicas para la expansión del Evangelio. Como alguien familiarizado con la cultura y el idioma de la región, Bernabé estaba bien posicionado para ministrar eficazmente allí. Su trabajo en Chipre, aunque no detallado extensamente en los hechos, seguramente contribuyó al avance del cristianismo en esa área. Al tomar a Marcos consigo, Bernabé no solo lo estaba discipulando, sino que también estaba invirtiendo en el futuro liderazgo de la iglesia. Por otro lado, el viaje de Pablo con Silas por Siria y Cilicia también fue crucial para fortalecer las iglesias en esas regiones. La elección de Silas, un profeta y un hombre de liderazgo reconocido en la iglesia de Jerusalén, demostró la determinación de Pablo de rodearse de colaboradores fuertes y confiables. Su enfoque en visitar y confirmar a las iglesias establecidas subraya la importancia de la consolidación y el crecimiento continuo de las comunidades de fe. La separación de Pablo y Bernabé, aunque lamentable, no detuvo el avance del Evangelio. De hecho, podría argumentarse que resultó en una expansión más amplia del ministerio, con dos equipos apostólicos trabajando en diferentes regiones. Dios, en su providencia, a menudo puede usar incluso los desacuerdos humanos para lograr sus propósitos más amplios. La historia de Bernabé y Pablo nos recuerda que la obra del Señor no depende de la perfecta armonía entre sus siervos, sino de su fidelidad individual al llamado divino. La figura de Bernabé, a menudo eclipsada por la prominencia de Pablo, merece un reconocimiento significativo por su papel fundamental en los primeros años del cristianismo. Su generosidad, su liderazgo en Antioquía y, sobre todo, su disposición a defender y mentorar a Saulo fueron cruciales para el surgimiento del apóstol de los gentiles. Sin la fe y la visión de Bernabé, es posible que Pablo nunca hubiera alcanzado su pleno potencial ministerial. Su legado perdura no solo en las cartas y los viajes de Pablo, sino también en el ejemplo de un hombre que supo ver el potencial en los demás y que invirtió su vida en alentarlos y equiparlos para la obra del Señor. Incluso su desacuerdo con Pablo, visto a través del lente de la gracia y la providencia divina, puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la complejidad de las relaciones humanas en el contexto del servicio cristiano y la manera en que Dios puede obrar a pesar de nuestras diferencias. La historia de Bernabé continúa revelando la profundidad de su impacto, un impacto que se extiende mucho más allá de su breve mención en el relato de su separación de Pablo. Más allá del relato específico de su separación de Pablo, la Biblia nos ofrece destellos adicionales sobre el carácter y el ministerio continuo de Bernabé. Su designación original como hijo de consolación parece haber permeado toda su vida y su interacción con los demás. Su disposición a vender su propiedad para apoyar a la iglesia primitiva. Su ánimo a los creyentes en Antioquía y su defensa de Pablo ante los apóstoles en Jerusalén son todas manifestaciones de un corazón generoso y alentador. Bernabé poseía una habilidad especial para ver el potencial en las personas y para brindarles el apoyo y la confianza que necesitaban para crecer y servir. Incluso después de su separación de Pablo, Bernabé continuó su ministerio, navegando hacia Chipre con Juan Marcos. Aunque los detalles de su trabajo en Chipre son escasos en el libro de los Hechos,
podemos inferir que siguió proclamando el Evangelio y fortaleciendo a las comunidades de creyentes allí. Su familiaridad con la región y su amor por su tierra natal probablemente lo convirtieron en un ministro eficaz entre su propio pueblo. Al llevar a Marcos consigo, Bernabé demostró una vez más su compromiso con el discipulado y su creencia en la redención y el crecimiento espiritual. Su disposición a invertir en un joven que había fallado sugiere una profunda comprensión de la gracia y la paciencia de Dios. Es interesante notar que, aunque la separación entre Pablo y Bernabé fue significativa, no parece haber resultado en una enemistad permanente. Como se mencionó anteriormente, las referencias posteriores de Pablo a Marcos sugieren una eventual reconciliación y restauración. Esto podría indicar que el desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue una diferencia de opinión sobre una estrategia ministerial específica, más que una ruptura fundamental en su relación. Ambos hombres compartían un compromiso inquebrantable con la difusión del Evangelio, y sus caminos, aunque temporalmente separados, finalmente convergieron en el propósito de Dios. La historia de Bernabé nos enseña una lección valiosa sobre la importancia de la mentoría y el discipulado en la vida de la Iglesia. Su papel como el primer mentor de Pablo fue crucial para el desarrollo del apóstol y para la expansión del cristianismo. Bernabé no solo brindó apoyo y ánimo a Pablo en sus primeros años de ministerio, sino que también lo introdujo en la comunidad de creyentes y validó su llamado apostólico. Su ejemplo nos desafía a invertir en la vida de otros, a reconocer su potencial y a brindarles la guía y el apoyo que necesitan para crecer en su fe y servicio a Dios. Además, la historia de Bernabé nos recuerda la necesidad de gracia y paciencia en nuestras relaciones con los demás, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos seres humanos imperfectos, propensos a cometer errores y a tener diferentes perspectivas. La disposición de Bernabé a darle una segunda oportunidad a Marcos refleja el corazón perdonador de Dios y nos desafía a extender esa misma gracia a quienes nos rodean. Su ejemplo nos enseña que la restauración y el crecimiento son posibles, incluso después del fracaso, y que el amor y el apoyo de otros creyentes pueden desempeñar un papel crucial en ese proceso. La vida de Bernabé continúa iluminando la importancia de la generosidad de espíritu, la mentoría paciente y la gracia incondicional en la construcción del reino de Dios. Su legado perdura como un testimonio del poder del aliento y la fe invertida en el potencial de los demás. Al contemplar la vida de Bernabé en su totalidad, emerge la imagen de un hombre fundamental para la consolidación y expansión de la iglesia primitiva. Aunque su nombre no siempre resuene con la misma fuerza que el de su discípulo más famoso. Su impacto, sin embargo, es innegable. Fue el puente entre el perseguidor Saulo y la comunidad cristiana temerosa, el catalizador que permitió que el potencial apostólico de Pablo se desatara. Su liderazgo en Antioquía no solo nutrió una iglesia vibrante, sino que también sirvió como base de lanzamiento para los primeros viajes misioneros que llevarían el Evangelio a los confines del mundo conocido en aquel entonces. La pregunta por qué lo abandonó, en el título de esta exploración es, quizás, una simplificación de un evento complejo y multifacético. La separación entre Bernabé y Pablo no necesariamente implica un abandono en el sentido de una deserción o una traición. Más bien, parece haber sido una divergencia estratégica en cuanto a la mejor manera de avanzar en la obra del Señor, exacerbada por una diferencia de opinión sobre la idoneidad de un compañero de viaje. Ambos hombres estaban profundamente comprometidos con el Evangelio, pero sus enfoques y prioridades en este asunto específico no coincidieron. Es crucial evitar imponer nuestras interpretaciones modernas de las relaciones y los desacuerdos en este contexto bíblico. La gran disputa mencionada en Hechos 15 refleja la intensidad de sus convicciones, pero no necesariamente una ruptura irreparable en su afecto mutuo. La eventual restauración de Juan Marcos, un punto en el que ambos apóstoles parecieron coincidir, sugiere que el desacuerdo inicial no fue insuperable. La historia de Bernabé y Pablo nos recuerda que incluso las relaciones más significativas pueden experimentar tensión y desacuerdo.
Pero la gracia y el compromiso con un propósito superior pueden facilitar la reconciliación y la comprensión mutua. La contribución de Bernabé al ministerio de Pablo en sus años formativos es invaluable. Su apoyo, su ánimo y su mentoría fueron fundamentales para moldear al fogoso converso en el apóstol influyente que llegaría a ser. Bernabé vio en Saulo lo que otros no podían, reconociendo el potencial divino que yacía bajo la superficie de su pasado como perseguidor. Su disposición a invertir en Pablo, a defenderlo y a trabajar junto a él fue un acto de fe profética que tuvo consecuencias eternas. En este sentido, Bernabé no solo fue un mentor, sino un verdadero padre espiritual para el apóstol de los gentiles. Finalmente, la historia de Bernabé nos deja un legado de generosidad, aliento y fe práctica. Su vida ejemplifica el corazón del Evangelio en acción, amar a los demás incondicionalmente, ver el potencial en ellos y brindarles el apoyo que necesitan para crecer y servir a Dios. Su disposición a dar, su capacidad para liderar y su compromiso con el discipulado lo convierten en un modelo inspirador para todos los creyentes. Incluso en su desacuerdo con Pablo, podemos encontrar lecciones sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de buscar la sabiduría de Dios en medio de nuestras diferencias. La parte final de la historia de Bernabé en las Escrituras no marca el fin de su influencia. Su legado continúa inspirando a aquellos que buscan ser instrumentos de consuelo y aliento en el reino de Dios. Al cerrar el telón sobre la historia bíblica de Bernabé, no encontramos un final dramático ni una resolución completa al enigma de su separación de Pablo. En cambio, nos quedamos con una imagen perdurable de un hombre cuya vida estuvo marcada por la generosidad, el aliento y una profunda fe en el potencial transformador del Evangelio. Su título de Hijo de Consolación no fue un mero apodo, sino la descripción precisa de su ministerio y su impacto en la iglesia primitiva. La pregunta de por qué abandonó a Pablo, tal como se plantea en nuestro título, quizás deba ser reformulada. En lugar de un abandono unilateral, la separación parece haber sido el resultado de un desacuerdo honesto sobre una estrategia ministerial, específicamente en relación con la inclusión de Juan Marcos en su segundo viaje misionero. Bernabé, con su corazón compasivo y su visión redentora, creía en darle una segunda oportunidad al joven que los había dejado en su primer viaje. Pablo, con su enfoque pragmático y su énfasis en la confiabilidad en la obra del Señor, no compartía esa convicción en ese momento. Esta diferencia de opinión, aunque lo suficientemente intensa como para llevar a su separación, no debe oscurecer la profunda y significativa contribución de Bernabé al ministerio de Pablo. Fue Bernabé quien primero creyó en la genuinidad de la conversión de Saulo y lo presentó a una comunidad cristiana escéptica y temerosa. Fue Bernabé quien trabajó codo a codo con Pablo en Antioquía, nutriendo una iglesia floreciente y proporcionando un ambiente donde los dones apostólicos de Pablo pudieron desarrollarse. Fue Bernabé quien se embarcó con Pablo en el primer viaje misionero, exponiéndolo a las realidades del ministerio itinerante y brindándole apoyo y guía. La historia de Bernabé nos recuerda que la mentoría es un elemento crucial en el crecimiento y la multiplicación del liderazgo dentro de la iglesia. Su disposición a invertir tiempo y energía en el desarrollo de Pablo tuvo un impacto eterno en la expansión del Evangelio. Su ejemplo nos desafía a buscar oportunidades para discipular a otros, a reconocer su potencial y a brindarles el aliento y el apoyo que necesitan para cumplir el llamado de Dios en sus vidas. Finalmente, la vida de Bernabé es un testimonio de la gracia y la paciencia que deben caracterizar a la comunidad cristiana. Su disposición a perdonar el fracaso de Juan Marcos y a darle una segunda oportunidad refleja el corazón de Dios hacia la humanidad. Su ejemplo nos desafía a extender esa misma gracia a quienes nos rodean, recordando que la redención y la restauración son siempre posibles a través del poder del Evangelio. Hemos llegado al final de esta profunda exploración sobre la vida de Bernabé.
Esperamos que hayas ganado una nueva apreciación por el papel crucial de este hijo de consolación en los albores del cristianismo y que la complejidad de su relación con Pablo te haya invitado a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas en el servicio a Dios. Si este video te ha enriquecido y te ha desafiado a mirar más allá de las narrativas superficiales de la Biblia, te animamos a darle un like y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias vitales y presentándolas con la profundidad que merecen. Queremos escuchar tus pensamientos y reflexiones. ¿Qué te enseñó la historia de Bernabé sobre la mentoría, el perdón o la complejidad de las relaciones en el ministerio? Comparte tus comentarios y testimonios en la descripción del video. Tu perspectiva es valiosa y enriquece nuestra comunidad. Recordemos siempre la sabiduría que emana de la vida de Bernabé. El verdadero liderazgo se mide por la capacidad de levantar a otros, incluso cuando el camino se bifurca y las perspectivas difieren. Que esta reflexión inspire tu caminar con Dios y tus relaciones con los demás.